El comodato. El comodato simplemente lo podemos entender como el préstamo de uso. Se forma con la entrega de la cosa prestada. Era un contrato muy común en la sociedad romana, ya que permitía a las personas compartir recursos y bienes de forma gratuita. Se contribuía en la solidaridad y cooperación entre los ciudadanos y facilitaba la vida cotidiana en una sociedad donde la propiedad privada era fundamental. Características en Roma. En el derecho romano el comodato era un contrato muy personal, lo que significa que se basaba en la confianza personal entre el comodante y el comodatario. Por lo tanto, no era posible cambiar al comodante o el comodatario durante la vigencia del contrato. Y si el comodante o el comodatario fallecían, el contrato se extinguía. En Roma era un contrato real, es decir, no se perfeccionaba con la entrega de la cosa, se caracterizaba por ser un préstamo gratuito de uso de una cosa no fungible, es decir, una cosa que no se consume con su uso. Un ejemplo de esto sería un caballo, una casa o una herramienta. Características del comodato en Roma. Número 1. Gratuidad. Era un contrato gratuito, lo que significaba que el comodante, quien prestaba la cosa, no recibía a ninguna remuneración por el uso de la cosa. La temporalidad es la duración del comodato en Roma, porque no tenía un plazo fijo establecido por la ley. La duración del contrato se establecía por acuerdos entre el comodante, quien prestaba la cosa, y el comodatario, quien la recibía. Uso específico. El comodato se establecía para el uso específico de la cosa. El comodatario no podría usar la cosa para un fin diferente al acordado. La obligación de la restitución. El comodatario tenía la obligación de devolver la cosa al comandante al finalizar el plazo establecido en las mismas condiciones en las que se recibió, salvo por el desgaste normal del uso. La responsabilidad del comodatario. El comodatario era el responsable de la pérdida o el deterioro de la cosa, salvo que se demostrara que se había producido por causas de fuerza mayor, como un incendio, un terremoto o por culpa del comodante. Y bueno, una vez explicado qué era el comodato en derecho romano, ahora hablaremos sobre qué es el comodato en nuestro Código Civil actual. Y bueno, no solamente tiene ese nombre, sino también se le conoce como préstamo de uso, al cual pues lo podemos encontrar en el artículo 2497 del Código Civil, el cual dice que el comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituir individualmente. Estas son las características del comodato: gratuito, bilateral, traslativo de uso y consensual. Bueno, como ya había mencionado, una de las características de este tipo de contrato es que es gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplemente que no hay provechos ni gravámenes recíprocos. Exclusivamente el comodante sufre los gravámenes y el cómo el mandatario percibe los beneficios. La gratitud es esencial en el comodato, ya que no admite ninguna retribución, es absolutamente incompatible con el aspecto oneroso de la relación obligatoria. Si se tiene que pagar algún amulamiento por el uso, no hay comodato, no hay retribución monetaria en este contrato. El siguiente punto es lo consensual. Simplemente es la oposición a lo real, ya que no requiere una entrega de la cosa para su perfeccionamiento. La entrega de la cosa contribuye a la obligación principal del comodante después de quedar imperfecto por el consentimiento del contrato. En este punto el código separa la tradición romana y española del sistema de nuestros códigos civiles de 1870 y 1884, que caracterizaban el comodato como un contrato real, para seguir el código suizo de las obligaciones, artículo 305, que regula como consensual. El siguiente punto es el translativo de uso. Quiere decir que el comodato solo se transfiere el derecho de uso y goce de la cosa, más no de la propiedad. El comodatario no se convierte en dueño del bien, solo tiene el derecho de usarlo durante un tiempo establecido de tiempo. De aquí se sigue que puedan darse en comodato no solo bienes propios, sino también
cosas de las que se tiene solo en uso. Si ese uso es transferible, el usufructuario que tiene el uso y goce de un bien ajeno puede darlo en comodato porque su poder jurídico le permite transferirlo, de acuerdo con el artículo 1002, y el comodatario puede autorizar al comodante conceder a un tercero el uso de la cosa entregada, de acuerdo con el artículo 2500. Es bilateral porque de él derivan derechos y obligaciones para ambas partes contratantes. El comodante, por una parte, se obliga a conceder el uso de una cosa no fungible y el comodatario a la obligación de la restitución de la cosa individualmente. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el objeto? Pues el objeto debe ser de bienes no fungibles, pues se trata de un préstamo donde el comodatario está obligado a la restitución de la cosa. En su idéntica individualidad, en otros términos, la fungibilidad no se permite, pues siendo el pago del ius natura, no admite la entrega de una cosa por otra. Cabe agregar que el comodato es un contrato de tracto sucesivo, porque se ejecuta en una serie de prestaciones a través del tiempo. Además, es consensual en oportunación o formal, porque en el consentimiento puede manifestarse de cualquier forma en los que el contratante lo desee. El comodato es un contrato de derecho real. ¿Por qué? Porque se perfecciona con la entrega de la cosa. Y van a haber dos sujetos, uno que se llama comodate, que es quien entrega la cosa no fungible a otra persona de forma gratuita, y el comodatario, quien hace uso para un determinado fin y se la devuelve al comodante en un periodo determinado de tiempo. Enseguida hablaremos sobre las características del comodato, comodante y comodatario. En las características del comodato podemos decir que por lo regular casi siempre es un bien mueble, pero en cualquier caso debe ser siempre un objeto determinado, y también es un contrato oficialmente gratuito. El comodante no debe exigir ninguna remuneración, ya que de hacerlo se anula el contrato. Las características del comodatario surgen en la utilización del objeto solo para el uso convenido. Si se utiliza para otro fin, se podría imputar por furtum usus el comodatario, y también tiene la obligación de devolver el mismo objeto en un plazo determinado de tiempo. No se debe confundir plazo con término. Plazo, lapso de tiempo; término es un día, mes, año fijo estipulado. El comodatario queda libre si la cosa aparece por fuerza mayor, es decir, que ocurrió imprevistamente. No se elaboró, no se maquiló, no se pensó. Si la cosa aparece por un acto doloso del comodatario, deberá pagar daños e intereses. Responde las faltas durante el cuidado de la cosa. En el comodato, el comodante es quien paga los gastos extraordinarios necesarios para la conservación de la cosa prestada, mientras que el comodatario debe notificar al comodante antes de realizar los gastos extraordinarios, a menos que sean tan urgentes que no se pueda esperar a que el comodante responda sin riesgo. En el comodato vamos a tener gastos extraordinarios o ordinarios. Los gastos ordinarios son aquellos que son necesarios para el uso y la conservación normal del bien comodatado. Los gastos extraordinarios son aquellos gastos extraordinarios no previsibles, son ocasionales y que implican una inversión significativa en el bien comodatado. Y ojo aquí, el derecho de retención solo lo puede ejercer el comodatario si el comodante se rehúsa a pagar los gastos extraordinarios. Y unos ejemplos que nos dice nuestro Código Civil son: artículo 2498. Cuando el préstamo tuviere por objeto cosas consumibles, solo será comodato si ellas fuesen prestadas como no fungibles, es decir, para ser restituidas o idénticas. Artículo 2499. Los autores, curadores y en general todos los administradores de bienes ajenos no podrán dar en comodato sin autorizado en especie los bienes confiados a su guarda. Hace algunos momentos se mencionó el artículo 2500 de nuestro Código Civil, pero no se dijo qué se estipula en este. Y bueno, aquí se estipula que sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso de la cosa entregada en comodato.
En el artículo 2501 nos estipula: el comodatario adquiere el uso, pero no los frutos y accesorios de la cosa. Artículo 2502. El comodatario está obligado a poner toda diligencia en la conservación de la cosa y es responsable de todo deterioro que ella sufra por su culpa. En el artículo 2503, si el deterioro tal cosa no es susceptible de emplearse en el uso ordinario, podrá el comandante exigir el valor anterior de ella, abandonando su propiedad al comodatario. Diferencias entre el comodato actual y el de la antigua Roma. El comodato actual en el derecho civil mantiene la esencia del comodato romano, pero con algunas diferencias que son muy importantes. Número 1. Formalidades. En Roma el comodato se perfecciona con la entrega de la cosa. En el derecho civil actual se requiere un acuerdo de voluntades, aunque la entrega de la cosa es necesaria para que el contrato sea efectivo. Formalización. El comodato romano no requiere una forma específica, mientras que en el actual puede adquirir forma escrita en algunos casos, como cuando se trata de bienes inmuebles o cuando la duración del comodato es superior a un año. 3. La responsabilidad. En Roma el comodatario era responsable de la pérdida o deterioro de la cosa, salvo por fuerzas mayor o por culpa del comodante. En el derecho civil actual la responsabilidad del comodatario es más amplia, pues puede ser más responsable o incluso puede ser negligencia o por culpa leve. 4. El uso de la cosa. En Roma, el comodatario debía usar la cosa con el fin específico acordado. En el derecho civil actual, el comodatario puede usar la cosa para un fin diferente a lo acordado, pero debe obtener el consentimiento del comodatario. Similitudes. Tenemos la gratuidad. Tanto en el derecho romano como en el actual, el comodato era un contrato gratuito, es decir, el comodatario no paga nada para el uso de la cosa. La temporalidad. En ambos casos, el comodato tiene una duración determinada al finalizar, la cual el comodatario debe devolver la cosa al comodante. Y en ambos, definitivamente para finalizar, coinciden en la devolución de la cosa en un término o lapso de tiempo establecido, por parte obviamente del comodatario al comodante. Y con esto finalizamos nuestro trabajo. Esperemos que les haya gustado y hayan aprendido sobre el contrato de comodato. Y si fue así, por favor, no se olviden darle like a nuestro video y seguirnos.